ardua y difícil tarea, ¿verdad? De ser padres, que nos dé su gracia y que nos llene de todos los recursos necesarios para hacerlo con excelencia. Amén. Vamos a comenzar, hermano, con el mensaje de esta tarde. Y mira, la serie que vamos a estar comenzando es una serie nueva y le titulamos, ¿verdad? Le pusimos Reyes y Profetas. Y es de lo que vamos a estar hablando, lo que vamos a estar viendo algunos domingos. Y mire, quiero invitarlo que vaya conmigo. Ahí hay que prepararnos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, que es donde vamos a estar meditando, ¿verdad? Leyendo esta mañana. ¿Ya está ahí, hermano? Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, y vamos a estar ahí en una porción bastante amplia del capítulo 1 al verso, del verso 1 al verso 20. ¿Qué le parece si oramos antes de empezar? Amén. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde nos acercamos al trono de tu gracia para pedir tu ayuda, Dios, para pedir tu consejo, que seas tú hablando a nuestra vida, que seas tú convenciendo, Señor, nuestra vida, que seas tú mostrándonos esta mañana, Dios, como titulamos el tema, nunca es demasiado tarde, Señor, para el plan, para la redención, para el arrepentimiento, Dios, para lo que sea necesario, Dios, en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Mire, mientras preparaba esto, encontré una historia acerca de un joven. No sé realmente si era salvadoreño o de Guatemala, hermano. Pero este joven, ¿verdad? Fue una historia muy peculiar. Se llamaba Carlo, el joven. Y la historia dice que él tenía 15 años cuando le llegó a la rebeldía. Ahora, ¿cuántos papás tienen así más o menos en esta edad? Nosotros al rato vamos para allá, que les llega la rebeldía y se quieren ir de casa. Bueno, pues este joven le llegó la rebeldía y se fue de casa. Y tristemente, este joven cayó en manos, ¿verdad?, de la pandilla que ya todos conocemos por aquellos lados, ¿verdad?, la Mara. Cayó en manos de ellos y empezó a vivir en la calle. Y para demostrar la lealtad que él tenía a la banda, ¿verdad?, a este grupo, a esta pandilla, se tatuó una frase muy curiosa, muy extraño, y decía una frase, no sé cuántos han visto, hay un peleador de UFC muy famoso que trae aquí un tatuaje que dice Filipenses, ¿verdad? Bueno, este hombre hizo algo parecido, pero se puso un tatuaje que decía, no hay perdón para mí. Y obviamente cuando vemos una persona tatuada con algo así, uno sabe que es una persona pues peligrosa, ¿verdad? Nadie quisiera tenerlo de amigo. Entonces pasaron los años y la vida de este joven se fue endureciendo, su alma también fue endureciéndose. Y no solamente, sino que su vida empezó a llenarse de crimen, de robo, de mentiras, de destruir familias, ¿verdad? Que hacían daño él, su pandilla. Y cuando la gente lo veía o quien se animaba a hablarle de Dios, él simplemente señalaba o se quitaba su playera, su camisa y señalaba en su pecho, ¿verdad?, con una sonrisa amarga de no hay perdón para mí. Entonces, un día, a base de todo lo que hacía, de todos los problemas en que andaba metido, cayó preso y nos dice la historia que estaba solo, su familia lo abandonó, que en ese momento ya pasó de ser Carlo a un hombre sin nombre, que tenía solamente un número ahí en la penitenciaría. Y una noche cualquiera dice que uno de los guardias, hermano, que estaba ahí en la cárcel, se sentó frente a él y le dijo, oye, Carlos, tengo que platicarte una historia. Y es una historia donde la encontramos en la Biblia y nos habla de una persona, ¿verdad?, en este caso de un rey que fue peor que tú. Le dice, peor que tú. Y dice, aún así, Carlos, a ese rey
Dios lo perdonó. Entonces, a la respuesta de Elías, ¿verdad? Del capellán, gritó a este joven: eso no puede ser. Le gritó a este guardia: eso no puede ser posible lo que tú me estás diciendo. No sabes ni siquiera lo que yo he hecho, los terrenos que he pisado, no es posible. Y le dice: mira, o sea, por eso tengo este tatuaje, checa lo que dice este tatuaje, no hay perdón para mí. Pero entonces dice que el guardia sacó su Biblia, hermano, y empezó a leer la historia, ¿verdad? Que hoy vamos a leer. Que hoy vamos a ver, que se encuentra aquí en 2 de Crónicas 33, y le leyó esta historia del rey Manasés. Un rey que practicó diferentes cosas, que asesinó, practicó brujería, llenó el templo de ídolos, e incluso, nos dice la historia, ahorita lo vamos a ver, sacrificó, hermano, a sus hijos. Pero le dice el guardia: pero en esa misma historia, ahí en la oscuridad, en la celda en que se encontraba este rey en Babilonia, se humilló y Dios lo perdonó. Entonces fue tanto el impacto en la vida de Carlos, de este joven de la Mara Salvatrucha, que dice que lloró por primera vez en muchos años. Pero estas lágrimas, ¿verdad?, eran porque estaba entregando su vida a Cristo. Y ahora hoy Carlos, hermano, es un pastor en una cárcel de máxima seguridad. Y aunque el tatuaje aún está en su pecho, aún continúa ese tatuaje en su pecho, él sonríe y dice, cuando se le cuestiona acerca de ello, este tatuaje dice que no había perdón. Pero ahora mismo ese es la prueba, hermano, de que el perdón sí existe. Y hoy quiero que hablemos, hermano, de ello. Manasés, ¿verdad?, es uno de los reyes que estuvo en Judá, hijo de Ezequías, ¿verdad?, uno de los mejores reyes en la historia de Israel. Y este joven, o este personaje, y digo joven porque empezó a reinar a la edad de 12 años, duró 55 años en el trono, mas sin embargo, aunque fue un rey longevo, no fue sinónimo de bendición su reinado. No encontramos mucha bendición en su reinado, sino de una prolongada rebelión en contra de Dios, que llevó a la nación al camino de la idolatría y de la corrupción moral más profunda en la que se sumió, ¿verdad?, Israel. Y la historia no termina en ese momento, porque Dios escribe un capítulo de redención en la vida de este hombre que parecía estar destinado, ¿verdad?, al mal, a la perdición, a estar lejos de Dios. Y hoy quiero compartir este tema contigo, hermano. Nunca es demasiado tarde. ¿Cuántos hemos escuchado esta frase? A veces queremos empezar a estudiar, ¿verdad?, a emprender, a aprender algo nuevo. Y hay gente que nos dice: está bien, dale, nunca es demasiado tarde para hacer esto. Y mira lo que dice la palabra, vamos a entrar en ello. Verso 1, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Me llama mucho la atención estos reyes que a su corta edad tienen que enfrentar, ¿verdad?, el ser herederos al trono por la muerte o porque algo pasó con su padre. Entonces, 12 años, y dice que cuando comenzó a reinar, dice, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Sabemos que Dios, ¿verdad?, Jehová siempre condenaba la idolatría dentro de su pueblo. Jehová, un Dios celoso con su pueblo, ¿verdad?, que los quería exclusivamente para Él, porque Él tenía un plan de bendición, pero siempre su pueblo le daba la espalda y caía en rebelión. Ahora, esto nos habla de un pecado, ¿verdad?, que entró por un rey que se convirtió, en una rebelión generacional. Y la vida, hermano, ya valió. La vida de Manasés nos enseña que el pecado no es solamente una falla personal,
sino que es una rebelión constante, hermano, contra todo lo que Dios representa. Ahora, la vida de Manasés, su padre fue Ezequías, y como les decía ahorita, uno de los mejores reyes de Israel. Fue uno de los reyes descrito por los estudiosos como uno de los reyes más piadosos de Judá. Sin embargo, Manasés eligió deliberadamente el camino opuesto. Y este patrón nos recuerda, ¿verdad?, lo que la palabra dice ahí en Isaías, de que todos nos hemos descarriado como ovejas, ¿verdad? Y cada cual que se apartó por su camino. Y así somos nosotros. Cada uno de nosotros hemos escogido nuestro camino, quizás unos un camino de bien, ¿verdad? Quizás unos en el camino así en medio, o quizás unos el camino del mal. Ahora, ¿cuántos les gusta Star Wars? Levante su mano. A la hermana, qué sorpresa. Si hay algunos, aquí hay otros fan. Bueno, hay muchos que sí les gusta Star Wars. Yo no he visto muchas películas, pero en esta que vi, en la del retorno del Jedi, ¿cuántos la vieron? Bueno, en esa película, no sé si se acuerda, vemos que Anakin, ¿verdad? Quien se había convertido en el malo, en Darth Vader, él había destruido todo lo bueno, ¿verdad? Todo lo que había bueno que había en su vida anterior. En su vida anterior había tenido cosas muy buenas, y a pesar de haber sido entrenado por un Jedi para ser un guerrero bueno y de tener un mentor amoroso, un mentor bueno con él, dice que eligió ¿qué? El lado oscuro, ¿verdad?, de la fuerza. Entonces escogió este lado, y como Manasés, hermano, este hombre Darth Vader heredó algo bueno, pero decidió destruirlo, ¿verdad?, por su propia decisión. Pero la diferencia es que Manasés tuvo la oportunidad de redención que Vader apenas alcanzó a vislumbrar, ¿verdad?, al final de sus días. Entonces, vemos en esta historia que lo que empezó como un pecado, una decisión del rey, del que está enfrente, se convirtió en algo que afectó a generaciones, ¿verdad?, durante 55 años, dice la Biblia. Y vemos que no solamente queda ahí, sino sabemos, ¿verdad? Esto es una regla casi, que el pecado, hermano, siempre progresa. Si el pecado no se atiende, si el pecado no se trabaja, si el pecado o las vidas que en donde hay pecado no acudimos a Dios, siempre va a haber una progresión del pecado. Y el texto nos muestra que Manasés no se contentó con pequeñas transgresiones. Y fíjese, vamos a leer el versículo 3 al 7 y nos dice, hermanos, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Es decir, lo que el papá hizo le valió 3 cacahuates. Dice el 4, levantó también altares a los Baales e hizo aceras y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Y edificó altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho, mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Y dice, edificó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. Y dice, además Manasés hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Y practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con adivinos y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándolo a ira. Y dice el 7, colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios le había dicho a David y a sus hijos Salomón, en esta casa y en Jerusalén, que he escogido entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Vaya currículum que tenía Manasés. Tenía mucha tela de dónde cortar, y es que vemos la progresión es clara. Comenzó restaurando lo que su padre había derribado. Comenzó, ¿verdad?, restaurando lo que con trabajo, ¿verdad?, con decisión, con un carácter piadoso, su padre había derribado. Lo que le había costado, ¿verdad?, que el pueblo de Israel se centrara solamente en Jehová, dice, él lo derribó. Y no solamente eso, sino que fue añadiendo nuevas abominaciones, y finalmente llegó al punto que es algo fuerte, algo grave, que dice que ofreció a sus propios hijos
en sacrificio. Y eso nos muestra cuál era la condición de Manasés en ese momento. Recordemos lo que dice Romanos 1:28 y que nos advierte: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y sabemos, hermano, que el pecado así es. Usted en su vida abre la puerta al pecado y a veces creemos indefenso, ¿verdad? A veces creemos que no pasa nada. Pero el pecado no solamente entra solo, sino que llega con toda la manada y empieza a hacer estragos en nuestra vida. Y es que el pecado, hermano, nunca va de más a menos, sino que el pecado siempre busca la forma de expandirse. Ahora, el versículo 9 y 10 revelan que Manasés, fíjese lo que dice la Biblia: así Manasés hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Primero, el pecado de Manasés ya no fue privado, sino que se extendió, ¿verdad?, a todas las naciones, y las consecuencias devastadoras para ellas también. Pero me llama mucho la atención que dice que Israel era más malo, estaba más desviado, aún que las naciones que no pertenecían a Dios. O sea, que las naciones que ya eran abominables, ¿verdad?, que ya eran idólatras, que ya eran desagradables a los ojos de Dios. Dice, Israel fue peor aún que todas ellas. Entonces nos habla de la condición en que se encontraba, y esto nos recuerda que nuestras decisiones morales nunca nos afectan solo a nosotros mismos, sino que cada decisión que tomamos, ¿verdad?, cada cosa que hacemos repercute, hermano, en toda, ¿verdad?, nuestra familia, también en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ahora, vemos a un rey malo y, como decíamos, es una persona que muchos de nosotros, si nos preguntaran, ¿verdad?, oye, Dios puede perdonar a una persona que ha hecho esto y demás, probablemente diríamos, no tiene esperanza. O usaríamos un dicho que a veces tenemos, ¿verdad?, de que ese ni Dios lo puede cambiar. Mas sin embargo, vemos la intervención de Dios, hermano, en este asunto. Y a pesar de Manasés, vemos que Dios tiene un plan con él. Y aparece la disciplina humana. El verso 10 y 11 nos dice: mas Jehová habló a Manasés y a su pueblo, y no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey asirio, los cuales aprisionaron con grillos, ¿verdad?, a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y aparece la disciplina divina en la vida de Manasés. Y mira, hay algo bien interesante. Dios, hermanos, siempre advierte a sus hijos antes de disciplinar. Siempre. En su palabra, a través de una predicación, a través de un video en YouTube, en TikTok. Pero siempre Dios advierte antes de disciplinar. Y antes de que Dios permitiera que los asirios capturaran a Manasés, dice la Biblia que Dios le habló tanto a él como a su pueblo. Y esta es una característica, hermano, constante del carácter divino. Que la disciplina de Dios viene precedida de advertencias amorosas, hermano. De advertencias donde Dios está diciendo, hey, detente, para, ese no es el camino. Nos dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces la Biblia nos da un testimonio que la disciplina es un método constante que Dios usa, hermano, con sus hijos para enderezar nuestro camino.
Porque muchos de nosotros, ¿verdad?, no regañamos a nuestros hijos sin antes explicarles cuáles son las consecuencias del mal comportamiento, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de a veces lo malo que hace? A veces primero viene la advertencia, ¿verdad?, de, te vas a caer, va a pasar esto, no hagas aquello. Viene primero la advertencia, luego viene la corrección y al final, ¿verdad?, si es necesario, viene la disciplina. Bueno, en la vida de Manasés llegó hasta el último punto y la disciplina fue necesaria, hermano, ¿verdad? E incluso se demuestra que el juicio de Dios está marcado por su amor. Dios no quiere destruirnos con la disciplina. Dios no busca, ¿verdad?, hacernos sentir mal. Dios no busca desmoralizarnos muchas veces con la disciplina, sino lo que Él busca es que nos volvamos, hermano, a Él. Es que agarremos la onda, como luego decimos, y es que la disciplina divina tiene propósito redentor en nuestra vida. Mira, nos dice la historia que a Manasés, ¿verdad?, lo ataron, le pusieron esposas, le pusieron unos grilletes, y esto no era simplemente un castigo, ¿verdad?, sino que eran instrumentos que Dios estaba usando para la redención de Manasés y la redención del pueblo de Israel. Y es así como a veces Dios permite que experimentemos las consecuencias naturales de nuestras decisiones, ¿verdad?, de nuestros errores, para llevarnos a un punto que llevó a Manasés de una humillación genuina. De un punto de humillación. Fíjate, el profeta Oseas en el capítulo 2 dice: por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y le cercaré con seto y no hallará sus sendas, seguirá a sus amantes y no las alcanzará, los buscará y no los hallará, entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Sabes? Dios con la vida de Manasés, a pesar de todo el mal que había hecho, que estaba haciendo, su intención no era destruirlo. Y hubo algo que me voló la mente, pero incluso la intención de Dios no fue destituirlo de su reinado, sino levantarlo, redimirlo de sus errores. Ahora, un pastor de ovejas, ¿verdad?, tenía una oveja que siempre se le escapaba del redil. Y esta oveja saltaba cercas, corría hacia el bosque en sentido contrario, y casi siempre que se iba y se perdía, regresaba herida. Entonces, después de muchos intentos que había hecho este pastor por corregirla, ¿verdad?, por corregir su actitud, el pastor hizo algo que pareció cruel, pero tuvo que hacerlo y le quebró una pata. Le quebró una patita, hermano, a la oveja. Pero no la abandonó, ¿verdad?, sino que durante semanas él la cargaba donde se movían, sobre sus hombros día y noche, le hablaba, la alimentaba, la curaba. Y cuando finalmente la ovejita sanó, nunca más volvió a alejarse. No le quedaron ganas de irse al bosque otra vez, de perderse. Y alguien le preguntó al pastor de ovejas: oye, ¿por qué hiciste eso? Y el pastor le respondió, porque a veces el dolor es la única manera de enseñarle a una oveja cuán cerca necesita estar de su pastor. Y así es Dios a veces con nosotros. A veces Dios permite que vayamos al bosque, ¿verdad?, que nos perdamos, que saltemos la cerca. Y a veces volvemos heridos, pero a veces Dios así lo permite. Pero también a veces Dios se cansa y a veces Dios nos quiebra una patita para tenernos ahí, para poder guiarnos, para poder confirmar, para poder trabajar en nuestra vida. Y mire, y también Dios usa, hermano, instrumentos humanos para los propósitos que Él tiene. Primero, que es notable que Dios usó al pueblo asirio, que eran enemigos de Israel, para disciplinar a Manasés. Y esto solamente nos enseña que Dios es soberano sobre todas las naciones y puede usar, incluso aquello, ¿verdad?, o aquellos que no lo conocen para cumplir su propósito en nuestra vida.
Y es ahí donde muchas cosas toman razón. Por ejemplo, a veces tenemos un jefe que nos exaspera, ¿va? Que nos desespera, que a veces nos lleva a pensar que podemos renunciar. Bueno, Dios a veces está usando a esa persona para trabajar nuestro carácter, para trabajar su fruto. Cuando vienen las enfermedades, cuando vienen las rupturas, cuando vienen los momentos difíciles en nuestra vida, Dios está usando quizás a las personas también para trabajar nuestra vida, nuestro carácter. Y sabes, esta disciplina que Dios tiene con Manasés trae una transformación genuina en la vida de Israel y en la vida de Manasés. El verso 12 y 13 nos dice: mas luego que fue puesto en angustias, no sé si me lo puedas poner, verso 12 y 13. Fíjense lo que dice, vamos a leerlo todos juntos. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Y dice, y cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Y entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor era el único Dios. Y mira, me gusta ahí. Dice, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Pero estamos hablando de un rey que fue el más malo de Israel. Y no vemos una palabra de condenación en los siguientes versos. Y eso nos habla de que había una transformación genuina, hermano, en la vida de Manasés. Y la humillación genuina precede a la restauración. Mire, hoy vivimos en tiempos en que la moralidad, ¿verdad?, cristiana de los líderes cristianos, en muchos aspectos está por los suelos, y vemos que siguen saliendo muchos casos de todo tipo. Ahorita Arnoldo en la dominical, ¿verdad?, nos hablaba acerca de una situación que pasó, que fue ahora pues que fue una bomba, ¿verdad?, acerca de los de New Boys, el cantante de New Boys, que se vio envuelto ahí en alguna situación. Pero así como ese caso, hay un montón de cosas que siguen saliendo. Y no vemos, hermano, que realmente los afectados o lo que afectan busquen una transformación real, una restauración genuina, ¿verdad?, de parte de Dios. Y es que la humillación, vemos la humillación que tiene Manasés, una humillación genuina que precede a ser restaurado. La palabra humillándose grandemente en el texto original, hermano, nos sugiere que fue una postración completa, no solo física, sino una postración espiritual. Manasés no oró, no clamó a Dios desde una posición de orgullo, ¿verdad?, de soy el rey y mira lo que está pasando, o de una actitud de negación de Dios, yo no hice eso, yo solamente quería irme por este lado y se salió de control. No lo hizo ni desde el orgullo ni desde la negación, sino desde un reconocimiento total de su necesidad y la grandeza del amor de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros han pasado por una operación? Levanten su mano. Todas las que han sido mamadas, aquí Arnoldo, alguien más, pues casi todos, hasta Titi. Bueno, muchos han pasado por una operación. Bueno, cuando un cirujano opera a un paciente, el paciente, ¿verdad?, debe estar inconsciente, completamente inconsciente y vulnerable, porque normalmente cuando no pasa eso, pues quiere tener el control. Y no puede mantener el control sobre el procedimiento que le están haciendo. De manera similar, hermano, la cirugía espiritual de Dios requiere que nosotros nos humillemos completamente bajo su mano poderosa. Y muchas veces nuestra actitud ante ello es orgullo, es comparación o es negación. No, Dios, no soy tan malo. Hay gente que viene menos veces a la iglesia. No soy tan malo, Dios. Ahí está mi diezmo.
No, Dios, no soy tan malo. Mira, el que está a mi lado ahorita, ese es peor que yo. Si te dijera dónde lo vi, si te dijera lo que anda haciendo. Y a veces esa es nuestra actitud. Pero Santiago en el Nuevo Testamento nos dice en el versículo 4:10, humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Pero falta mucho entender la palabra humillados, y es que vemos que Dios, hermano, en la vida de Manasés, sigue respondiendo, así como respondió a Manasés, la oración sincera. ¿Cuántos dicen amén? Dios responde a la oración sincera, y el texto nos enfatiza que Dios oyó su oración y lo restauró. Y esto demuestra que no hay un pecado tan grande que pueda silenciar los oídos de Dios cuando el arrepentimiento es genuino. Cuando el arrepentimiento de verdad es un dolor, ¿verdad?, que clama adentro, que cala adentro, para volvernos a Dios porque hemos hecho mal. Y en la vida de Manasés, la respuesta divina no se hizo esperar, hermano, porque Dios reconoció la sinceridad que había en el corazón de este hombre. Dios lo levanta. Y por eso mencionaba ahorita el caso de la inmoralidad, hermano, en muchos líderes religiosos, ¿verdad? Porque no hay, hermano, un arrepentimiento sincero. Y mire, hubo algo que trabajó mucho en mi vida durante este mensaje, y es que yo pensaba, aquellos que se equivocan o que erran estando al frente de una iglesia, hablamos de ministros, ¿verdad?, de pastores, y decía, no es posible que vuelvan de nuevo a estar frente de la iglesia. Pero bajo esta historia no voy a hacer una teología o no voy a hacer una regla, pero vemos a un rey que se equivocó y que probablemente merecía ser destituido porque estaba guiando, ¿verdad?, al pueblo de Dios a la perdición, o guió al pueblo de Dios a la perdición. Pero vemos que una oración con arrepentimiento sincero, con un corazón contrito, humillado, nos dice la Biblia que Dios nunca lo va, ¿verdad?, a desechar, a despreciar. Y esa fue la actitud de Manasés. Y no solamente, hermano, lo perdonó, sino que la restauración incluyó de nuevo un propósito, hermano, en su vida. Un propósito renovado, y es que Dios no solo perdona a Manasés, sino que lo restaura a la posición que tenía como rey, a la posición que tenía como líder. Y esto nos revela que la gracia divina no solo perdona el pasado, sino que también restaura el propósito futuro. Y Manasés fue devuelto a Jerusalén. Fue devuelto ahí al reino, y no solo como una persona perdonada, sino como un líder que tenía una misión renovada de parte de Dios. Y sabes, para esto, hermano, hubo evidencias del cambio de Manasés. Y todo arrepentimiento sincero, toda humillación genuina trae cambios en nuestra vida. Y a veces venimos al altar o ahí en nuestro cuarto, en nuestro lugar secreto, oramos, nos humillamos, ¿verdad?, ante Dios, pero no hay un cambio en nuestra vida. Y es cruel decirlo, pero hay que enfrentarlo. Es porque nuestra humillación, nuestro arrepentimiento están llenos de falsedad. Están llenos de falsedad, porque el arrepentimiento, la humillación delante de Dios, trae evidencias de cambio. Fíjate lo que dice el verso 14 y 15. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. El hombre se siente perdonado por Dios, y eso mismo dicta un cambio y empieza a deshacer, ¿verdad?, todo el cochinero que ya traía. Está como el meme ese, estuvo fuerte este rollo, me pasé. Entonces empieza a deconstruir todo aquello para volver a edificar lo que era agradable a Dios. Y es que la transformación
produce en nuestra vida una acción correctiva. Algo que tenemos que corregir. Y una de las primeras evidencias del cambio genuino en Manasés fue su esfuerzo, hermano, por deshacer el daño que había causado. No se contentó con una confesión privada, ¿verdad? Sino que tomó medidas públicas, evidentes, costosas para restaurar lo que había destruido. Y esta es una característica del verdadero arrepentimiento. En la vida de Manasés produjo restitución cuando le fue posible. Y era mucho trabajo que hacer. Porque él había empezado con el movimiento, y ahora movimiento que ya estaba plantado en el pueblo, tenía que destruirlo, tenía que cambiar la mentalidad, tenía que cambiar aquellos corazones llenos de idolatría de los israelitas hacia Dios. Ahora, la transformación no solamente produce acción correctiva, sino la transformación afecta nuestras prioridades. Fíjate lo que dice el verso 15 y 16. También quitó los dioses extranjeros y el ídolo de la casa del Señor, así como todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Y el verso 16 nos dice, y reparó el altar del Señor, y sacrificó sobre él ofrendas de paz y ofrendas de gratitud, y ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Y esto nos demuestra, hermano, que la verdadera transformación no consiste solo en eliminar lo malo que hay, sino en establecer activamente lo bueno. Eso es algo que debe de evidenciar, que nuestra transformación ha sido real. Bueno, hay que cambiar nuestras prioridades. Hay que cambiar lo que es primero en nuestra vida, lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida, por Dios. Hay que destruir los altares, ¿verdad? Hay que sacarlos de nuestra vida, de nuestra mente, y hay que mentalizarnos de nuevo, como dice la Biblia, en que solo se debe servir al Señor Dios de Israel. ¿A cuántos les gustan las películas así de niños, de Disney y todo eso? Yo creo que a todos, ¿no? ¿Cuántos vieron El Rey León? Sí, todos. No la viejita, sino la nueva, ¿verdad? Bueno. Pero ya vieron El Rey León. Bueno, esta fue una de las películas que me gustaban más cuando estaba chiquito, hace 30 años ya, hermano. Bueno, no sé si se acuerden, Simba, ¿verdad?, debe enfrentar su pasado y reconocer que hubo una parte de responsabilidad en la muerte, ¿verdad?, de su padre, para que él pudiera regresar a reclamar su lugar como rey. ¿Se acuerda que fue y Hakuna Matata? Todo es vida y me olvido de todo y no pasa nada. Pero hay una escena cuando se encuentra con Rafiki. ¿Sí se acuerda de esta escena? Bueno, que le enseña y les dice unas palabras muy interesantes y le dice, el pasado puede doler, pero puedes huir de él o aprender de él. Y eso nos refleja, hermano, el proceso de arrepentimiento genuino que yo encuentro en la vida de Manasés. ¿Por qué? Cuando Simba acepta su responsabilidad, no solamente la enfrenta, sino que derrota a Scar, ¿verdad?, que es eliminar el mal en ese momento, y regresa, ¿verdad?, a la selva para reconstruir y restaurar el reino. Y vemos en la película que repone la armonía, repara la tierra y restablece el ciclo de la vida. Y así fue como pasó en la vida de Manasés, porque el cambio, aparte de que había, hermano, produjo una acción correctiva en su vida, que también había afectado sus prioridades, su transformación influyó en la vida de los demás. No era algo solamente para él, sino que esta transformación influyó en la vida de los demás. Y el verso 16 nos dice, mandó a Judá
a que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Entonces este hombre, su cambio fue evidente. Su cambio nos muestra, hermano, que se había arrepentido de su maldad, se había arrepentido de lo que había hecho y que Dios lo había perdonado y lo había comisionado de nuevo. Pero mire, quiero terminar con este punto y van a decir, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Pero quiero terminar con este punto, la esperanza en Cristo. No sé si me puedes ponerla, gracias. Dice 2 Crónicas 33:17, con todo eso, el pueblo sacrificaba aún en los lugares altos, aunque solamente a Jehová su Dios. Y esto nos da a entender de que el pueblo aún tenía prácticas que no eran agradables a Dios, pero las hacían, las practicaban, ¿verdad? En nombre de Dios. O sea, había como que un cambio, pero no podía ser perfecto porque seguían siendo humanos. Seguían fallando, seguían errando, seguían equivocándose. Y esto se debe a que la transformación humana, hermano, tiene límites. La transformación humana tiene límites y este hombre, aunque atravesó, experimentó una transformación genuina, no pudo deshacer completamente el daño causado por décadas de mal liderazgo. Porque el pueblo seguía practicando algunos aspectos de la adoración corrupta, pagana, aunque les decía, ahora dirigida a Jehová. Y esto nos recuerda que aunque la gracia puede transformar una vida, hermano, las consecuencias del pecado persisten. ¿Por qué? Porque nosotros somos especialistas, ¿verdad? Nos metemos en un problema y Dios nos ayuda. Y a la vuelta de la esquina, ¿qué hicimos de nuevo? Nos volvimos a meter en otro problema. Y el ciclo puede seguir y constantemente puede volverse a repetir. Es como la vida de un alcohólico. Mire, hay un alcohólico que está recuperado y que ya experimentó un cambio, una transformación, ¿verdad? Completa en su relación con el alcohol. Pero los efectos físicos, hermano, de años en que estuvo abusando del alcohol, permanecen o empiezan a salir a flote, ¿verdad? Su hígado puede estar permanentemente dañado, aunque ya no tenga él un deseo de beber. Aunque ya no tenga. Entonces, esos estragos que el pecado hace en las vidas, ahí quedan. Y esa es la realidad. Usted y yo enfrentamos tentaciones diferentes. Usted y yo tenemos hábitos diferentes que se han definido ¿en qué? En la elección de lo bueno y lo malo. Y esos estragos que el pecado ha hecho en nuestra vida, hermano, nos muestran que seguimos teniendo la necesidad de un Salvador perfecto. Y sabe, la historia de Manasés, aunque es una historia muy bonita, también revela nuestra necesidad de algo más que la transformación. Que algo más, decir, he cambiado, he sido transformado. Mírame, necesitamos algo más, hermano, que no solo pueda cambiar, ¿verdad?, nuestros corazones, sino que también pueda pagar completamente por nuestros pecados y restaurar perfectamente lo que hemos quebrado. Y ese es Cristo. Fíjate lo que dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No sé si me pueden ayudar los de la alabanza. Ahora, tú y yo debemos de poner, hermano, nuestra esperanza en la gracia perfecta de Cristo. Mientras que Manasés necesitó grilletes, necesitó cadenas para ser quebrantado, Cristo se sometió voluntariamente a la cruz por ti y por mí. Mientras que la transformación de Manasés fue limitada, hermano, por los estragos del pecado, la obra de Cristo es perfecta
y es completa para nuestra vida. ¿Quieres ponerte sobre tus pies, iglesia? Ahora esto quiero aplicarlo en diferentes aspectos. Y yo sé que hay gente esta mañana que se siente indigna. Muchos de nosotros hemos batallado con sentirnos dignos delante de Dios, y siempre nuestra actitud es indigna, es de venir y pedir migajas o esperar migajas de Dios, cuando vemos que lo que Cristo ofrece, o sea, es algo que no se puede comparar, es algo que no se puede comprar con todo el dinero del mundo. Hay personas esta mañana que se sienten así como Manasés. Soy muy malo, he hecho cosas muy malas y no creo que Dios pueda perdonarme. Y mucho menos creo que Dios pueda cambiarme. Y ni pensar que Dios pueda tener un plan para mi vida. Pero Dios pudo hacerlo con Manasés. Y como hemos titulado el mensaje, nunca es tarde. Nunca es tarde para qué, hermano. Nunca es tarde para buscar a Dios y que Él haga algo en nuestra vida. Nunca es tarde para proceder al arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que nos lleve a humillarnos delante de Dios. Nunca es tarde para recuperar el propósito del cual Dios, hermano, nos ha llamado, el cual Dios ha planeado para nuestra vida. Nunca es tarde para pensar en servir al Señor. Pero necesitamos ser perfeccionados. Necesita haber en nuestra vida arrepentimiento genuino de lo que hemos hecho. Y yo quiero que oremos. Y primero, esta historia nos enseña que nunca debemos perder la esperanza en el poder transformador de nuestro Dios. Segundo, que debemos reconocer que la disciplina de Dios en nuestra vida es una expresión de su amor y no de su ira. Y tercero, el verdadero arrepentimiento siempre produce cambios visibles en nuestra vida. Y cuarto, debemos entender que aunque podemos experimentar una transformación genuina, necesitamos la obra de Cristo para nuestra salvación completa. ¿Qué te parece si oramos y le decimos al Señor: Dios, quizás yo me siento indigno, quizás yo siento que no te merezco, que no merecía estar en este lugar, que no merezco tener lo que tengo, que quizás a lo que soy, a lo que me equiparo que soy, tú has sido bueno. Pero nunca es tarde, hermano, para el arrepentimiento, para volvernos a Dios, para creerle a Dios, para tomar el reto, ¿verdad?, de servir al Señor. Nunca es tarde para ello. Te adoramos, Señor. Nunca es tarde, Padre, para un encuentro contigo. Nunca es tarde, Señor, para arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestro pecado. Nunca es tarde para reconocer que hemos fallado, que nos hemos alejado de ti como la ovejita, Dios, que agarra rumbo para el bosque, que brinca cercas. Nunca es tarde para abrir nuestro corazón y decirte que tenemos un sueño de servirte, de trabajar en tu obra, Señor, de creer a tu propósito, a los planes que tú tienes para nosotros.
Nunca es tarde, Señor, para conocerte. Nunca es tarde, Señor, para dejar de lado el orgullo, Dios, la indiferencia que hay en nuestra vida, la negación. Promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó desde el cielo.